Rubens Correa. Especificidad del arte y del teatro. Vamos a comenzar hoy hablando de lo que significan los dos métodos de trabajo para el director. No vamos a abundar mucho en este tema porque lo están viendo en actuación. Stanislavski, como todo pensador profundo, se ha ido cuestionando sus propias afirmaciones y ha ido cuestionando además los resultados de su práctica y fue aceptando los cuestionamientos que se le han hecho desde afuera, hasta el punto de ir modificando sus propias afirmaciones. Esto lo han hecho casi todos los grandes pensadores. Este hombre, que fundamentalmente estaba preocupado por la tarea del actor, preocupado por evitar la casualidad, este resultado confuso y casi mágico que es la inspiración en el arte, se ocupó de investigar científicamente ¿qué hace un actor? ¿Cuáles son las causas que producen tal efecto? Y lo fue haciendo a partir de la experiencia de ver y seguir a los actores que a él le parecía que eran buenos, y luego se ocupó de poner en práctica sus afirmaciones con los actores del Teatro de Arte de Moscú. Él desarrolló dos cosas. Por un lado, la exposición teórica de un sistema de actuación. Sistema implica vinculación de distintos elementos en relaciones que producen un resultado, que son los elementos que aparecen en la actuación. Por otro lado, fue investigando sobre distintos modos de abordar esta problemática, o sea, distintos métodos. ¿Cómo trabajaba él? El modo en que trabajó la primera parte de su vida, como trabajo de la dirección con los actores, sería el análisis de mesa. ¿Qué sería el análisis de mesa? Sería un trabajo básicamente teórico, donde se toma el texto, se lo lee, se profundiza en los distintos enfoques, psicológico, filosófico, ideológico, etc., y se va profundizando en las relaciones de los personajes en el plano teórico, tratando de ir definiendo tres líneas básicas de la actuación que el actor, según Stanislavski, puede manejar consciente y voluntariamente, y son acciones que hacen los personajes, línea de pensamiento, línea de las imágenes. La línea de pensamiento está compuesta por dos partes. Un grado, ¿qué es lo que yo realmente pienso? ¿Qué quiero decir cuando digo algo? Subtextos, ejemplo, qué bonito. ¿Quiero decir qué bonito o quiero decir qué malo? El texto es siempre el mismo. Acá aparece una cuestión bastante poco definible, que es este tono de voz, que cambia el sentido o que por lo menos da una pauta de que mi pensamiento es distinto en cada uno de los casos. El subtexto es la parte de pensamiento que corresponde a lo que realmente pienso cuando digo un texto y está debajo del texto, por eso su nombre. La otra parte de esta línea de pensamiento está dada por lo que yo pienso de la actuación del otro, no del otro actor sino del personaje. Ejemplo, una persona si me viene a decir algo, entonces pienso ¿me está mintiendo? ¿Me quiere sacar algo? ¿O realmente está emocionado? Yo pienso algo del otro que está en la situación dramática. No el actor, el personaje. En la vida también pasa esto de la línea de pensamiento. Stanislavski intenta reproducir en el teatro el funcionamiento de la persona en la vida. Lo de línea viene porque según él es un continuo que empieza cuando empieza la obra y termina cuando termina la obra. No hay interrupción. Esta línea es ininterrumpida. La línea de las imágenes tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos que me proveen de imágenes. Esta línea también tiene dos partes. Por un lado, las imágenes concretas que yo recibo de la situación y las imágenes que se disparan a partir de las imágenes concretas. Es decir, las imágenes recordadas o inventadas, motivadas por las imágenes concretas. Ejemplo, yo los veo a us, pero alguien tiene un pañuelo y ese detalle me despierta una imagen de mi mamá cuando yo era chico. Este trabajo en este primer método se va haciendo de un modo teórico. Y la tercera línea, que es la de las acciones, sería ir pensando teóricamente la situación como yo respondería en acciones. Luego, estas tres líneas que se van construyendo a través del análisis del significado del texto y de las situaciones, se pasarían a la práctica. Como resultado de la concatenación de las líneas citadas, aparecería en la práctica una cuarta que es la línea de las emociones. Que esta sí, no es voluntaria ni consciente. En esta primera etapa de su trabajo Stanislavski no utilizaba las improvisaciones. Solamente se usaban las improvisaciones en situaciones que no estaban en el texto. Sintetizando, esta primera etapa de su pensamiento sería, cuando el actor sabe todo lo que tiene que hacer, lo hace.
En vida de Stanislavski se produjo la Revolución Rusa, primera revolución socialista del mundo. También por esa época, y no es nada casual, están los descubrimientos de Freud acerca de la conducta del hombre. Esta no es una conducta homogéneamente racional, sino que en realidad la conducta del hombre es menos homogénea de lo que parece. Por un lado hay una racionalidad y por otro lado hay una serie de cargas que no son conscientes ni racionales, ni voluntarias, pero que actúan sobre mí. Yo no soy tan sujeto como parezco, sino una mezcla de sujeto y objeto de mi propia historia. Stanislavski no llegó a tener conocimiento de Freud sino bastante avanzada su edad, pero de alguna manera estaban preocupados por la misma problemática. Stanislavski se estaba planteando que la conducta del actor es homogénea, que no depende solo de la voluntad. Está planteando correctamente que la emoción no depende de la voluntad y planteando un principio de su sistema de encarar la actuación, que va a permanecer y que la ciencia ha demostrado que es correcto. No se pueden actuar las emociones o, como decía Stanislavski, a lo sumo se puede entender algunas trampas y esperar que la emoción aparezca. Voluntariamente no se puede entristecer a nadie, ni amar, en todo caso se pueden imitar estas conductas. En vida de Stanislavski se comienzan a conocer las experiencias de Pavlov, fisiólogo ruso que descubre que hay una serie de conductas que aparecen como conductas fisiológicas, pero que en realidad son reflejos condicionados por determinadas circunstancias ajenas totalmente al fenómeno. Recordar la experiencia con los perros. Stanislavski absorbe todas estas experiencias, por supuesto no de un día para otro, pero este proceso da como resultado que al final de su vida él plantea un modo de encarar el trabajo actoral totalmente diferente. Esta nueva modalidad es lo que se conoce por el método de las acciones físicas. Actor R. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Rusa para el método o los métodos? RC. Stanislavski en un momento determinado de la revolución se va de Rusia. Él era un acaudalado industrial, aristócrata. Su compañía queda aislada de Moscú a raíz de que el ejército blanco se interpone entre el lugar donde está la compañía y Moscú. No pudiendo volver, decide irse a Europa permaneciendo 3 años en gira fuera del país, por si acaso, hasta ver qué pasa con el nuevo proceso político. Estando en Estados Unidos, donde tiene muchísimo éxito, le llega un mensaje del ministro de Educación Anatoly Lunacharsky invitándolo a que vuelva. Convoca a su compañía a una reunión y en esta se va a decidir si se vuelve. El elenco en general decide volver, salvo 3 integrantes que son Boleslavsky, Uspenskaya y otro que no recuerdo. Michael Chekhov ya había quedado en Europa. Los que se quedan, hacen conocer el método en Estados Unidos. El que ellos conocen hasta ese momento, año 1921 a 22, y son los maestros de Strasberg, Elia Kazan, Harold Clumen y base del posterior desarrollo de la memoria emotiva. Todo esto está relacionado a los conocimientos que tenía Stanislavski hasta ese momento. Cuando vuelve a la URSS se encuentra en un país donde la filosofía dominante ha cambiado. El idealismo ha dejado de ser el pensamiento oficial. El idealismo plantea que las ideas son el motor que genera lo material y el materialismo plantea lo contrario, es decir, lo material genera las ideas. Es el hombre el que genera la idea de Dios, no al revés. Stanislavski comienza a reflexionar sobre este tema y se plantea si su método es idealista. Si esto de saber todo antes de hacer, no es realmente una concepción idealista. Él ya sabía de antes que toda conducta es una conducta psicofísica. Psíquica y física al mismo tiempo. En la vida real esta relación es dialéctica, lo psíquico y lo físico está imbricado y es imposible separarlos. El tema es cómo recomponer esto en un trabajo, donde se va a encarar la vida de un personaje. Porque el personaje está crecido y tiene su historia, y yo tengo mi historia, pero diferente y no me puedo vivir toda la vida del personaje hasta la edad que tiene en el texto. ¿Dónde romper para volver a restituir este circuito dialéctico entre lo espiritual y lo material? En el primer método se propone llenar la cabeza del actor de ideas para que luego éstas influyan sobre su conducta. Comienza a preguntarse si no está empezando por lo más complejo. ¿No será mejor empezar a ver la conducta psicofísica, pero desde lo material, desde lo más concreto que es lo físico? El método de las acciones físicas surge de la última pregunta y fue aplicado solamente en 2 puestas en escena, Tartufo y Otelo.
En el libro el actor sobre su personaje habla de una apuesta de El inspector de Gogol que va a trabajar con sus alumnos. En un momento le dice a uno de ellos, vamos a empezar los ensayos de El inspector. Pase usted y haga tal papel. El actor contesta que no sabe nada de ninguna escena, lo único que recuerda es que el personaje entra y quiere despertar al otro y quiere tomar un té. Stanislavski le dice que haga eso que recuerda, que con eso basta para empezar. Esto lo comento para que vean hasta qué punto se elimina el análisis previo a la acción. Usted tiene que conseguir que le den un té. Este método, lo que hace es invertir el orden de los factores hasta ese momento conocidos por Stanislavski. Con esto comienza el análisis del texto en sus unidades conflictivas. Esta lucha de dos objetivos contrapuestos. Actor A quiere algo, Actor B quiere lo contrario, aquí ya tenemos una situación que podemos analizar en la acción. Esta situación no debe ser planteada con objetivos demasiado cercanos a la acción, ni demasiado alejados. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo debe ser algo que me incite a la acción, es decir, que esté lo suficientemente cerca de la acción, para que yo como actor pueda vislumbrar qué hacer para conseguir lo que me planteé, pero no tan vinculado a la acción que si lo hago, ya no me queda qué hacer. Por ejemplo, yo quiero dejar los anteojos sobre la mesa, pero en cuanto lo hago ya no tengo objetivo. Y me pregunto qué más quiero. Tampoco tan alejado de la práctica, como por ejemplo, yo quiero que los hombres sean felices. Es tan abstracto que no sé qué hacer. ¿Me hago payaso? ¿Me voy a curar enfermos al África? En esta generalidad caben infinitas posibilidades, este objetivo es tan amplio que me desorienta. Por eso se trata de encontrar para la unidad conflictiva, un enunciado que esté cerca de la práctica, pero lejos de la acción inmediata. Ejemplo, tengo que ir a Bariloche, esta podría ser una unidad. Pero en realidad para llegar a Bariloche tengo que ir a mi casa, a hacer la valija, conseguir pasaje, llegar a horario al tren, etc. Cada una de estas etapas a su vez tienen infinitas acciones. Para llegar a mi casa tengo que terminar la clase, conseguir un taxi, etc. La unidad sería ir a mi casa a hacer la valija, no es tan lejano como ir a Bariloche, pero los medios para llegar a casa son múltiples. Este ejemplo burdo es a los efectos de que se entienda lo expuesto anteriormente. Al tener resuelto el armado de la valija, viene una segunda unidad que es conseguir pasaje. El primer trabajo alrededor de una obra sería dividirlas en unidades conflictivas y rápidamente analizar estas unidades en la práctica de los ensayos. No se trata de descubrir el conflicto de la obra sino los conflictos. El desarrollo de las acciones, el cómo se resuelve la unidad conflictiva, lo vamos a descubrir en la práctica y en esta práctica el actor va a ir descubriendo las otras líneas, pensamiento, imágenes. Va a descubrir qué hacer y esto ya no en el campo teórico. Una vez que tenemos la improvisación hecha, empezamos a teorizar de la siguiente manera. Primero, vamos a ver si los actores funcionaron correctamente, es decir, si llevaron a cabo la lucha por los objetivos propuestos. Analizamos si lo que se propusieron conseguir y lo que consiguieron es coherente con lo que pasa en la escena y de esta manera entramos en la investigación. Si no se consigue lo propuesto es posible que no hayamos tenido en cuenta el entorno, o equivoqué un objetivo, etc. Por eso la improvisación sirve para analizar la escena. De esta manera ya no reflexiono sobre el texto en abstracto, sino sobre lo que hemos hecho en la improvisación. Mediante sucesivos acercamientos de este tipo vamos corrigiendo, vamos llegando a una solución similar a grandes rasgos a la del texto. El texto va convirtiéndose no en punto de partida sino de llegada. Cuando la situación está resuelta a grandes rasgos, empezamos a incorporar el texto y en este momento nos vamos a encontrar con nuevas modificaciones. El texto nos va a traer mayor cantidad de conflictos, mayor precisión al desarrollo de la escena. Pero este texto ya aparece con los subtextos, resultado de las improvisaciones, ya tiene su intencionalidad. Actor F. ¿Podríamos hacer alguna consideración respecto a las primeras imágenes que le aparecen al director? RC. Considero que en esto hay un gran enemigo del actor y del director, que es la primera imagen. La primera imagen tiene el mismo encanto que cuando vemos a una mujer por primera vez y nos gusta. En general esta primera imagen es poco profunda, superficial. Esta primera imagen aparece porque es la más obvia, nadie se enamora del espíritu a primera vista.
cuando el actor se imaginó la escena, en ese momento empieza a perderse, porque esta actitud lo condiciona a no aceptar lo que surja, vivo, del trabajo con los actores y el director. Un actor entrenado comienza por desechar esta primera imagen. Debe saber que tiene un valor, porque por algo apareció esta imagen y no otra. Pero esta es solo uno más de los tantos materiales con que cuenta el actor o el director. El error no es que aparezca esta imagen, sino aferrarse a ella como la tabla para un náufrago, porque no esta primera imagen no es la y solución suscribirte correcta para para que la te escena. enteres De los próximos textos que subiré de Si la el actor cursada. está Está suficientemente entrenado, esta aparición no lo limita para el proceso ulterior. El personaje es un punto de llegada y el punto de partida es el actor. La materialidad más concreta es el punto de partida, en este caso, el actor. Y este se empieza a despegar de sí mismo en la medida que elige un objetivo y un para qué luchar. A esta primera etapa la llamamos la creación del rol. Es decir, yo, en nombre propio, estoy asumiendo las tareas del personaje, y esta tarea es una parte fundamental del personaje. Porque, ¿qué es un personaje sino una gran suma de roles que adquieren una cierta coherencia? Yo no soy igual frente a Us que con mi hija de 8 años o ante Peter Brook. Soy muchos aunque haya algo que permanece, y que llamamos personalidad. Pero nos cuesta aceptar que somos distintos de nosotros mismos, somos hijos del pensamiento idealista, nos dan cédula de identidad, lo que equivale a decir que soy idéntico a mí mismo, cuando tendrían que expedir cédula de transformación, porque me transformo permanentemente. Este yo es tan complejo, tan variable, que podríamos decir que es diferente de una situación a la otra. Pero sigamos adelante. El teatro siempre es un sujeto que en algún entorno lleva adelante una acción para resolver un conflicto, y estos 4 son los elementos de la estructura dramática. No siempre tengo clara esta estructura desde el principio. Supongamos que no tenemos todos los elementos para comenzar el proceso, podemos utilizar la improvisación como modo de ir llegando a una estructura, porque a veces hay textos en que aparentemente no pasa nada. Tomemos Esperando a Godot de Beckett, son 2 personajes que hablan. ¿Pero qué hacen? Esto hay que inventarlo. ¿Pero cómo? Puedo plantearme un entorno, si el conflicto no lo tengo claro, o los conflictos. Empezaremos por lo que tengamos claro para empezar a armar el conjunto. En cuanto al objetivo, que es el elemento básico del actor, de su trabajo, siempre es mejor que lo elija, que lo enuncie el actor. Esto lo plantea Stanislavski cuando habla de las condiciones que debe cumplir un objetivo y dice, el objetivo debe ser posible para el personaje, pero atractivo para el actor y que lo incite a la acción. No siempre es atractivo, para distintas personas, la misma cosa. Puede suceder que el director le proponga al actor lo que para él es movilizante, pero para el actor no lo es y no lo puede asumir. Por eso hay que dejar que el actor vea la posibilidad de accionar frente a los objetivos que se le plantean. Estos 2 que hemos tratado serían los modos de trabajo con el actor. Lejos está, esta formulación, de agotar la posibilidad de trabajo con los actores. Sí creo que estos 2 modos de trabajo vinculados al sistema total son la base de lo que cualquier creador trabaja con sus actores. Un trabajo tan alejado del realismo como podría ser Grotowski, donde su metodología está basada en un entrenamiento muy riguroso, donde se pide la verdad absoluta, la santidad del actor. Grotowski dice en un reportaje que se considera un continuador del método de las acciones físicas. Porque hay algo sustancial que lo vincula a Stanislavski, Grotowski parte del acto físico, parte de una respuesta física que produzca el surgimiento de la vida orgánica. Este importante creador se ha planteado una investigación alrededor de un tema muy específico. Porque la multiplicidad de elementos que espero que lleguemos a ver en este curso, que se plantea un director y que se plantea el teatro, pueden ser investigados desde distintos ángulos y buscando distintas soluciones para problemas cada vez más específicos. Dijimos que el conflicto es el elemento principal de la estructura. Una estructura es un conjunto de elementos vinculados entre sí, no autónomos, y que interdependen y en el cual hay una jerarquización. Esta estructura es un sostén, compuesto por varios elementos interrelacionados. Dentro de la estructura dramática el elemento jerárquico sería el conflicto. El conflicto en general se manifiesta así, parecería que no hay, comienza a aparecer, después empieza a ver con más claridad, llega a un momento álgido, viene una lucha intensa y se soluciona. Y recomenzará el ciclo.
En la solución estará el germen del futuro conflicto. También es así en las estructuras sociales. Esclavismo, feudalismo, era de la burguesía y socialismo. Pero acá tampoco aparece la solución definitiva, porque vendrán otros problemas atinentes a esta nueva instancia, con sus contradicciones, que todavía no se notan pero que serán las contradicciones propias de este nuevo sistema social. Toda cosa está compuesta de una dualidad conflictiva y este conflicto se desarrolla desde un aparente equilibrio hasta un gran desequilibrio. En toda escena hay conflicto, aunque no se note. Conflicto no es sinónimo de pelea franca. El conflicto comienza con la primera idea de que algo debe modificarse. Función del director. ¿Cuál sería la función del director o las funciones? ¿Para qué hace falta un director? Si hemos estado de acuerdo que el elemento primordial del teatro es el actor, el autor y el público, una de las funciones sería la de conducir la práctica, tomar los núcleos brillantes entregados por el actor en las improvisaciones, organizar el trabajo, considerar aspectos escenográficos, luz, etc. Pero hay otra función, que podríamos definir como la concepción de la puesta en escena. En el teatro hay una serie de relaciones que se van a producir a lo largo del trabajo y durante las representaciones y son la relación que va a existir entre el actor, el rol y el personaje. La relación entre los espectadores y el mundo que creamos en escena. La relación entre el texto y la acción dramática. La relación entre los elementos visuales y sonoros, etc. Pensemos solamente en la relación espectáculo-espectador, esto ya sería infinito. No solo por la ubicación que tienen en el espacio. Hay diferencias notables en ver un espectáculo en teatro a la italiana donde se supone que hay una cuarta pared que falta, o espectáculo que se mezcla con el espectador, o cuando tratamos de romper esta distancia en el teatro circular. Como el lenguaje teatral es de sensaciones, no es lo mismo observar un espectáculo frente a mí que desde arriba de un cerco de madera, recordemos el espectáculo de Grotowski. Ya todo cambia aunque lo que pasa sea lo mismo. No es lo mismo un espectáculo donde el actor se identifique plenamente con su personaje, a otro donde el actor toma cierta distancia del personaje, etc. Los espectáculos de Goren Craig proponían sepultar al actor en tremendas escenografías, llenas de colorido, de brillo, etc., y en otros casos, el actor brilla en un escenario desnudo. Estas son múltiples relaciones que se entablan y que necesitan estar puestas en un único sentido. Esta es la clave fundamental del director y esto sería concebir una puesta en escena. El director, sea democrático o no, sea autoritario o no, siempre debe cumplir el rol de dar un sentido al material. También decidir los métodos por los cuales se va a llegar al resultado final, porque los métodos no son indiferentes al resultado. Las técnicas no son indiferentes, por eso debe definir las técnicas. El rol del director sería relativamente nuevo, moderno, aunque siempre hubo alguien que organizó. Los griegos tenían el corega, que era el ciudadano de la aristocracia, encargado de decidir el repertorio, elegía los actores y estaba a cargo de la organización del espectáculo. Este podría ser el antecedente del primer director, pero el director, con el rol que tiene hoy, no aparece hasta mediados del siglo pasado. El primer director es considerado el duque de Meiningen. En Alemania, en el Ducado de Meiningen, instala un teatro 1870 con una propuesta muy concreta de director. Vamos a tratar de que todo lo que se de acá sea como era en verdad, decía. Esto revolucionó el teatro. Terminó con la escenografía pintada, inventó la escenografía corpórea, puso distintos niveles en el escenario, jerarquizó el vestuario, incorporó la luz eléctrica, etc. Todo esto solo por plantearse una propuesta simple. Respetar la verdad y luego se descubre que hay muchos elementos significativos en el teatro y todos estos elementos deben estar al servicio de una idea central. Antes los actores no usaban vestuario, cada actor se vestía con la ropa que traía de su casa que le gustaba a él. Pero resulta que no es lo mismo vestir a un actor blanco, de rojo, o de negro arriba del escenario. Porque el teatro no es un lenguaje conceptual sino un lenguaje de sensaciones. La tarea del director entonces podríamos dividirla en dos grandes campos. Por un lado la concepción de la puesta en escena que serían las grandes ideas que van a animar la puesta y por otro lado los medios y las técnicas por las cuales se va a tratar de conseguir, de plasmar. Alguien de ustedes dijo que se trataba de coordinar el contenido con la forma.
Yo digo que en el arte, y en el teatro por consecuencia, no hay más conceptos que los que están en las formas. El arte es pura forma, una forma no exenta de conceptos, pero que no tiene conceptos además de las formas. Lo de la forma y el contenido es una vieja concepción que se arrastra y nos viene de otras áreas hacia el teatro. En otros órdenes existen las formas y los contenidos. Un vaso contiene vino. El vino, contenido, es diferente y autónomo del vaso. El contenido de un libro científico es relativamente indiferente a su forma, porque el contenido son los conceptos vertidos en la publicación. En arte esto no es así, en arte la forma es el contenido. La tarea del artista es crear esa forma. El artista produce una conceptualidad frente a la realidad, luego necesita crear una forma expresarla, se trata de encontrar las formas que contengan esas ideas y esos contenidos. Cuando el artista trabaja en la búsqueda de esa forma lo hace guiado por una idea, por un contenido, pero por tratarse de una tarea práctica, de una relación viva con una materia concreta, no puede dejar de estar todo él en juego. Junto con las cosas que sabe que quiere poner, pone otras que no sabe. La obra de arte es un signo para ser descodificado, por lo tanto no hay una forma y un contenido. Hay una forma con múltiples contenidos. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.